Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien. Pues ya estamos aquí en la materia de ciencias, aquí en el tema 1 que se llama propiedades de la materia, recordando que el bloque es 1, que se llama propiedades, cambio y estructura. Ok, la clase anterior vimos acerca de las aportaciones de la química a nuestra realidad, a nuestra sociedad, a nuestro entorno. Vimos un video donde analizamos estas aportaciones positivas que ha dado la química y por otra parte les dejé investigar qué eran las propiedades de la materia. Hoy vamos a pasar directamente a las propiedades físicas de los materiales, ¿ok? Es el tema que vamos a ver hoy y en el guión de clase se lo pongo. Bueno, vamos a empezar la lectura, ya más adelante voy explicando un poco. Dice, propiedades físicas de los materiales. Cuando observas que el follaje de un árbol se mueve, puedes inferir que la fuerza del viento es responsable de ese movimiento. Sin embargo, si te pidiera describir el aire, y dado que no lo puedes ver ni sentir a menos de que haya viento, ¿qué podrías decir de sus características? ¿Es acaso el aire de la costa igual al aire de la ciudad o al de las montañas? ¿Podrías explicar sus diferencias? ¿Cómo hacerlo? Como tal vez sepas por experiencia propia, no es fácil distinguir a simple vista algunas sustancias que solo en apariencia son iguales a otras. Por ejemplo, diferenciar el aire del gas, el agua del alcohol, diferenciar el talco de la harina o distinguir el azúcar de la sal. Se puede llegar a confundir solamente con la simple vista, ¿no? El que dos materiales tengan sus propias características significa que tienen diferencias entre ellos. En el caso de la sal y del azúcar, aunque lucen iguales, su sabor es diferente. Además, ¿sabías que al calentar azúcar de un sartén, esta cambia de apariencia natural a un material café muy viscoso? Mientras que en la misma circunstancia, la sal mantiene sus propiedades. Esto se debe a que las cualidades y las características propias de los materiales permiten distinguir unos de otros. A estas se les denomina propiedades. Aquí subrayé algo. Te subrayo lo que exactamente querría decir propiedades. Son las características propias de los materiales. A las características propias de un solo material, sea como sea, ya sea visible o no visible, palpable o no palpable, esas características se les llama propiedades. Entonces un sinónimo de propiedades sería características. Bueno, acá abajito en su libro viene un ejemplo de unos vasos. Vamos a agarrar unos nada más, por ejemplo estos dos vasos. Este vaso tiene una sustancia blanca y este también tiene otra sustancia blanca. ¿Cómo le harías para distinguirlas? ¿Qué podrías hacer para distinguirlas? Porque a simple vista, ¿qué puedes darte cuenta? Que se ven prácticamente iguales, ¿no? Pero pudiera ser que este sea harina y que este sea talco. ¿Qué podrías emplear para, aparte de nada más verlo, para distinguirlo? Podrías utilizar el olfato, oliéndola a ver si alguna de esos te llega un olor distinto. O, dado caso, utilizar el sentido del gusto, probarlo, a ver qué es. Pero imagínate que sean sustancias tóxicas. No todo lo puedes probar, ¿verdad? Sí puedes utilizar algunos de tus sentidos que te ayuden a saber qué es una sustancia, pero no en todos los casos. En algunas cosas nuestros sentidos están limitados. Bueno, las propiedades físicas se pueden distinguir en dos: propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas. Ahorita nos vamos a enfocar en las propiedades cualitativas. Y primeramente hay que aclarar qué son las propiedades físicas. Aquí no lo mencionan. Todas aquellas que pueden ser determinadas sin necesidad de transformar el material se llaman propiedades físicas, es decir, todas aquellas características que estén en un material sin necesidad de transformarlo, esas son las propiedades físicas. Esas que no se tengan que transformar, todas esas características que no haya la necesidad de transformarlas, se les llama propiedades físicas. Bueno, y de estas propiedades físicas, ¿cuáles son las cualitativas? Aquí lo dice. Y de estas, las que son perceptibles, las que puedes ver, dice por ejemplo, las que son perceptibles solo con los sentidos se denominan propiedades cualitativas. Por ejemplo, el color, el sabor, el olor, la textura, la forma y el estado de agregación. Es decir, las propiedades cualitativas son aquellas que nosotros podemos ver, oír, oler, probar, sentir y determinarlas también por el estado de agregación, si están en líquido, sólido o gaseoso. Esas son, es decir, la que nuestra percepción como seres humanos se puede dar cuenta. Imagínate que ves, por ejemplo, esta pluma. Una de sus propiedades cualitativas que yo alcanzo a ver o sentir es que, por ejemplo, está un poco dura, ¿no? Su estado de agregación es sólido. O si la huelo, a lo mejor esta no tiene un olor característico, pero sí puedo verla. Puedo ver
que en una parte es transparente pero a las otras partes es negro, y así, ¿no? Son propiedades cualitativas, o sea, sus características las alcanzo a distinguir. Todas las características de un objeto que tú alcanzas a distinguir con tus sentidos se les va a llamar que tienen propiedades cualitativas o que son propiedades cualitativas. Bien, continúa con la lectura de un poco más abajo. Dice: a través de los sentidos puedes reconocer algunas propiedades de los materiales y así distinguir unos de otros. Con el gusto puedes identificar entre la sal y el azúcar, o sea, probándola. Con el olfato te permite saber si un líquido incoloro es agua o vinagre blanco. Por ejemplo, en una propiedad cualitativa, si tú ves dos vasos y los dos ves con un líquido transparente, tú podrías decir así nada más a simple vista que es agua, pero si ya vas y los hueles, ya podrás decir: ah, este es vinagre y este al parecer es agua porque no tiene olor. O ya si los pruebas también puedes distinguir, nomás que no es seguro probar todo. Por eso los sentidos no siempre es seguro utilizarlos. Pueden tener fallas. Por ejemplo, yo puedo con mi vista decir que algo es de color verde y otra persona puede decir que tal vez ese color que está viendo es casi azul. Entonces, las propiedades cualitativas, como las determinamos nosotros los seres humanos con nuestros sentidos, puede tener fallas, no son exactas. En cambio, las propiedades cuantitativas son aquellas propiedades que se van más allá del uso de los sentidos. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice. El uso de los sentidos para identificar ciertas sustancias tiene límites, como lo acabo de decir, pero gracias a otro tipo de características de las mismas es posible diferenciarlas. A las propiedades que pueden ser medidas y se les asigna un valor numérico se les llama propiedades cuantitativas. Fíjate cuál es la diferencia entre cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas sí las puedes llegar a medir con un instrumento. Por ejemplo, ¿cuánto mide de largo una mesa? Esa sería una propiedad y tú la mides y dices: mide 1,5 metros, 1,50 centímetros. Esa es una propiedad cuantitativa porque la estás pudiendo medir. O por ejemplo, imagínate una jarra de agua y una propiedad cuantitativa ahí sería que digas: a esta jarra le cabe 1 litro de agua. Esa es una propiedad cuantitativa porque se puede medir, la estás midiendo en litros. Muchas cosas que se puedan medir, las propiedades que puedan ser medibles van a ser propiedades cuantitativas, que no se te olvide. También puede ser medible el peso. Tú te subes una báscula y puedes ver cuánto pesas. A lo mejor te subes y dices: peso 50 kilos. Es una propiedad cuantitativa. Mientras que en las propiedades cualitativas no puedes decir exactamente cuánto. Entonces aquí más, si continuamos la lectura, dice: y para medirlas se emplean diversos instrumentos, tales como reglas, básculas o balanzas o probetas graduadas. Es muy importante que hayas alcanzado a distinguir ¿qué son las propiedades, que vienen siendo las características? ¿Qué son las propiedades físicas, que son aquellas características que permanecen iguales? ¿Qué son las propiedades cualitativas, que son aquellas que podemos alcanzar a distinguir con nuestros sentidos? ¿Y qué son las propiedades cuantitativas, que son aquellas características de alguna cosa, persona o lo que sea que pueda ser medible? Bueno, si tú te vas a este apartado de la página 22, ves que va a aparecer este esquema. En este esquema vienen las propiedades físicas, las propiedades cualitativas y las propiedades cuantitativas, y aparte esto, por el momento esto no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Primero, en el guión que yo les puse van a contestar 4 preguntas referente a esto que les acabo de explicar. Y después van a hacer un esquema parecido a este, sin esto de acá abajo, nada más con esto. Pero aparte, o sea, se le van a poner esto, esto y esto. Y aparte, dentro del círculo o a un ladito le vas a poner qué es. Por ejemplo, propiedades físicas son, puede salir aquí un círculo y ya explicas qué es. Más que nada con tus propias palabras. Propiedades cualitativas son esto y lo escribes. Y puedes, si quieres, poner un ejemplo, como hacer esto, como leer, como tú sabes, ¿no? Propiedades cuantitativas, aquí también puedes escribir son esto y lo escribes con tus palabras, porque en las preguntas vas a poner pues prácticamente lo subrayado, pero acá ya lo pondrías de una manera un poco más corta, que sea más entendible para ti, para cuando estudies luego pues puedes hacerlo rápido. Y sería todo, son 2 actividades: contestar las preguntas, puedes basarte en el subrayado y hacer un esquema parecido a esto, pero sin estas partes de acá abajo, donde tú también pongas algo parecido a las preguntas, donde tú aclares aquí qué es esto, ¿ok? Sería todo y nos vemos próximamente. Cualquier cosa, pues llámame o escríbeme un WhatsApp. Hasta luego.